Entonces, ¿sí tienen eso? Sí, profe. Ok, entonces, esas serían las deformaciones, claro, en el sistema global de coordenadas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora vamos con los esfuerzos. A ver, voy a dejar de compartir, nada más voy a sacar un archivo, sí, porque si no, está. Ok, entonces vamos ahora con los esfuerzos. Ok, entonces, esperen un ratito, no nos voy a... Voy a borrar lo que ahorita no estamos calculando. Bien, ahí tendríamos los esfuerzos. ¿Sí? Aquí estamos agregando los esfuerzos. Claro, voy a nada más a limitarlo a una decimal porque en realidad pues no tendría caso ir más allá. Y así se lee todavía mejor. Entonces, ahí estarían los esfuerzos, claro, en la interfaz superior y en la interfaz inferior de cada capa en sistema global de coordenadas. ¿Sí les da esto? Ay, perdón. Ahora sí, ya ven mejor. Sí, profe. Ok, esos serían los esfuerzos, obviamente, en el sistema global de coordenadas. Vamos a ver los esfuerzos en el sistema de ejes principales, ya transformado al sistema local de cada capa. Voy a dejar de compartir. Sí. A ver, entonces, a ver, ¿cómo está? Ahora sí. A ver, ¿sí lo ven? Ah, no, todavía. Aquí está. Listo. Esos serían los esfuerzos en la interfaz inferior
Y en la interfaz, perdón, espérenme. Creo que hay un error de... Ok, primero ZK. Ok. Sí. Listo. Entonces en ZK y en ZK-1. O sea, en la interfaz superior y la interfaz inferior de cada capa. Ya en el sistema local de coordenadas. ¿Sí les da eso? Sí, profe. Ok. Entonces ahora vamos a ver el factor de resistencia. Bueno, primero vamos a ver bueno, vamos a ver Tsai-Hill, ¿no? Sí. Bien, entonces, este es, a ver, no, todavía me falta el otro, en ZK-1. Bien, esto es por Tsai-Hill. Creo que todavía no lo comparto de una vez. ¿Sí, sí están viendo? ¿Sí, sí están viendo la pantalla? Sí. Ok. Entonces, esto es por Tsai-Hill. Bueno, al parecer ninguna de las capas falla. Y el factor de resistencia más pequeño aquí, pues me está pareciendo como de 13. Y aquí sí que podríamos incrementar 13 veces aproximadamente la carga para alcanzar, digamos, la condición de falla.
Bueno, eso es por Tsai-Hill. Vamos a ver por Tsai-Wu. De todas maneras, Tsai-Hill es más conservador que Tsai-Wu. Es decir, en principio, en algunos casos nos debería dar más alto por Tsai-Wu. Nada más que voy a dejar de compartir este poquito. Bien, a ver, entonces, esto sería por a ver, está. Bien, ahora sí, es que nos compartir, ok. Bien, entonces eso sería por Tsai-Wu. ¿Sí lo ven? ¿Sí les da eso? No, a mí en mi caso me quedan más altos, no más bajos. Bueno, en principio les deben dar algo semejante a esto. Acuérdense que hay que, en el caso de Tsai-Hill, tienen que ustedes que ver el signo, ¿no? Dependiendo del tensor de esfuerzos, qué signo tienen las componentes del tensor de esfuerzos, así van a ser la propiedad que tienen que obtener. O sea, si sigma L es positivo, pues entonces van a ocupar sigma L máxima en tensión. Si sigma L es negativo, pues entonces van a ocupar sigma L máximo en compresión. Lo mismo para sigma T. Si sigma T es positivo, entonces van a utilizar sigma T máximo en tensión. Si sigma T es negativo, entonces utilizan sigma T máximo en compresión. ¿Sí? Tal vez por eso no tiene algo diferente, pero bueno, en principio esto es.
Bueno, así lo tienen que hacer también con los puntos que están en las esquinas. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, entonces si no hay dudas, a ver, entonces vamos a continuar. Vamos a ver otro caso. Bien, ahora vamos a considerar que tenemos una carga que no está en todo la superficie, sino está en un segmento, ¿sí? En un segmento de la placa. Porque el caso anterior es que teníamos una carga que estaba uniformemente distribuida en toda la superficie de la placa. Pero ¿qué pasa ahora si tenemos una carga distribuida en una zona de la placa? Ese es el caso que vamos a ver. Es decir, este que está aquí en el esquema. Entonces vamos a tener una carga distribuida cuya resultante es esta F, pero está limitada, o la carga distribuida está limitada a esta superficie rectangular C por D. Y el centro de este rectángulo tiene coordenadas X0, Y0, es decir, esa sería la posición en donde estaría la resultante. ¿Sí? ¿Se entiende? También tenemos apoyos simples en los extremos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Ok, entonces aquí lo que tenemos que hacer es igual, tenemos que definir una carga en la misma manera en que estamos definiendo la deflexión, porque si no vamos a tener muchos problemas en tratar de obtener W mayúscula. Y entonces, igual, de la misma manera, vamos a tratar de describir la carga en términos de una suma de funciones armónicas. Y para ello necesitamos encontrar el valor de PMN a partir de la carga. Entonces, vamos a considerar que hay una carga uniformemente distribuida, pero ahora va a ser en esa superficie de C por D, esta que está aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, a ver, traten de calcular PMN. Bueno, claro, aquí obviamente, pues es la carga que va a ser uniforme, va a ser, digamos, si ustedes quieren, P0. Pero ahora va a estar limitada en ese espacio C por D. Es más, yo no debería ponerles esto que está aquí. Ok, sí. No, porque ya está la solución. Entonces, bueno, vamos a hacer algo. Yo les tapo la solución. No se preocupen. Ahora sí. Entonces, a ver, trátenlo de hacer ustedes. De la misma manera en que se obtuvo PMN para el caso anterior.
Bien, si se fija en este caso, con este caso podríamos recrear prácticamente una carga puntual. De hecho, pues en la realidad no existen las cargas puntuales. Cualquier carga va a estar distribuida en una determinada área. Entonces, pues esto nos permitiría prácticamente tener ese caso. Porque podemos considerar cualquier carga y una superficie incluso muy pequeña, ¿no? Bueno, mientras hacen esto, les pregunto, vamos a suponer que yo tuviera varias cargas, no solamente una carga, sino varias cargas en diferentes posiciones. ¿Cómo resolverían ese problema? Pregunta, ¿eh? Es decir, en donde están, por ejemplo, pues, en el techo, o si están, bueno, si están en planta baja, no, pero si están en otra planta, diferente de la planta baja, pues entonces están sobre una losa. Y pues la pura losa sería una carga uniformemente distribuida. El propio peso de la losa sería una carga uniformemente distribuida de la propia losa. Pero en la habitación en la que están, normalmente hay muebles, ¿no?, ubicados en algunas posiciones, y esos muebles pues tienen patitas. Entonces en cada patita pues es casi como si estuviéramos aplicando una carga puntual, o sea, es una carga que está distribuida en una superficie relativamente pequeña, pero están aplicadas en varios puntos. Aquí la pregunta es, ¿cómo resolverían ese problema? ¿Cómo saber cuáles serían la deflexión, los esfuerzos en esa losa en la que están ustedes, considerando que sobre esa losa hay varias cargas que podrían ustedes considerar como puntuales o que serían casi como una carga distribuida, pero una superficie muy pequeña? ¿Cómo harían para resolver eso? Claro, ahorita van a saber cómo resolver cuando hay una sola carga. Yo le estoy preguntando cuando hay varias cargas. ¿Sí se entiende el problema que le estoy planteando? ¿O la pregunta que le estoy planteando? Sí, yo podría decir que se pudiera hacer una superposición de las soluciones de cada carga puntual. Claro, claro. ¿Por qué? ¿En qué te basas para decir que puede haber una superposición? Pues me recuerdan las ecuaciones diferenciales, a los sistemas de ecuaciones diferenciales donde hacíamos superposición de las soluciones. ¿Por qué los puedes hacer esas superposiciones? Pues porque van a influir en la misma cantidad a todos los puntos de la placa. ¿Por qué? Pues porque todas están sujetadas a la misma placa, solo que van a impactar de diferente medida a cada punto. Bueno, más bien la razón, o por qué ustedes en estructuras, cuando veían el mismo caso, pero por ejemplo una viga, hacían superposición y sumaban esas contribuciones de cada una de las cargas, y eso tenía un sentido. Pero la explicación, ¿cuál es la explicación? O sea, yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, claro, eso es justamente lo que se puede hacer. Si ustedes ya supieran, en este caso lo van a hacer, o van a saber cómo resolver para una carga, digamos, una sola carga, cómo resolver el problema para varias cargas. Ustedes me dicen, hay que hacer una superposición, claro. Ahí yo estoy completamente de acuerdo. La cuestión aquí es analizar por qué podemos decir que vamos a hacer una suposición, por qué hacer esa suposición es válida o podemos considerar que es válida.
La superposición aplica para los sistemas lineales. Ajá, ok, muy bien. O sea, la superposición aplica para los sistemas lineales. Si ustedes se fijan, incluso en la solución, vamos a ver acá, incluso en el caso anterior que vimos, aunque sean unas ecuaciones muy grandes, o sea, aquí, W, por ejemplo, o sea, depende de P0. O sea, P0 es una constante. O sea, quiere decir que hay un comportamiento lineal entre W y P0. Si incrementan P0 dos veces, pues en principio W tiene que aumentar dos veces. Si P0 aumenta tres veces, pues W debe de aumentar tres veces. O sea, estamos analizando un fenómeno lineal, lo cual es, o sea, la ecuación o el modelo está diciendo que es lineal, pero eso coincide justamente con el tipo de análisis que estamos utilizando. Estamos considerando que el material del que está hecha esta placa se está comportando lineal elástico, es decir, ustedes obtuvieron su matriz D y esa se obtiene a partir de las matrices Q y estamos viendo que no hay una variación de las propiedades elásticas. O sea, no con el tiempo, no con la carga. Entonces quiere decir que estamos analizando un comportamiento elástico. Elástico y tenemos modelos de comportamiento del material lineal elásticos, por lo tanto lo que se espera es que el comportamiento de la placa sea también lineal. Y en ese sentido, pues podemos hacer esa superposición, es decir, en términos energéticos, pues el trabajo o la energía de la deformación elástica de la viga, pues va a ser igual a la suma del trabajo producido por las cargas externas. O sea, ¿no? Pues agregamos el trabajo producido por otra carga, agregamos el trabajo producido por otra carga, agregamos el trabajo y la energía de la deformación elástica pues es la suma de todos esos trabajos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces estamos en una condición lineal elástica, por eso podemos hacer la consideración de la superposición. Si nosotros ya no estuviéramos en una condición lineal elástica, entonces no lo podríamos hacer. ¿Sí estamos? Entonces, mientras permanezcamos en esta condición lineal elástica y además estamos considerando que de todas maneras la deflexión es pequeña en comparación con las dimensiones de la placa, entonces quiere decir que nuestros modelos lineales pues, siguen aplicando. ¿Sí se entiende más o menos? Entonces, esa es la razón. Ok, entonces ya obtuvieron PMN para este caso. Y aquí lo que hay que integrar, pues obviamente es que tenemos la posición del centro de ese rectángulo donde está aplicada la carga, que tiene coordenadas C por D. Más bien la dimensión del rectángulo es C por D. Y la posición del centro del rectángulo es X0, Y0. Por lo tanto, pues las límites de integración pues van desde X0 menos C sobre 2 hasta X0 más C sobre 2. Y en dirección de Y, pues va desde Y0 menos D sobre 2 hasta Y0 más D sobre 2. ¿Sí? Por eso estamos integrando. ¿Ya? ¿Lo tuvieron? Acuérdense que D, C, X0 y Y0 son constantes, son conocidas, no son variables. O sea, las variables siguen siendo X y Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok.
¿Ya? ¿Ya lo obtuvieron? PMN. Sí, ya. Ok. Ya. Pues a ver, vamos a revisar. Bien, entonces PMN pues les debió dar esto que está aquí. Y bueno, obviamente esto lo sustituyen en la función de cómo describir la carga. Entonces, esto es lo que va aquí. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí, calculen el valor de W. La solución va a ser la misma porque satisface las condiciones de frontera del que ya vimos. O sea, W que va a ser igual a la doble suma desde M igual con 1 hasta M igual a infinito, y desde N igual con 1 hasta N igual a infinito, de W mayúscula por el seno de M pi X sobre A por el seno de N pi Y sobre B. Entonces, a ver, calculen el valor de W mayúscula. Para eso, obviamente, pues tienen que sustituir la solución en las ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? O sea, lo mismo que habíamos hecho para el caso anterior. ¿Sí? Sí, profe. A ver, háganlo, por favor.
Bueno, creo que ya estamos de vuelta. Sí, entonces estaban calculando W. ¿Ya le calcularon? Bueno, W mayúscula. Ya, profe. Ok, entonces, a ver, vamos a empezar. Bien. A ver, entonces, ok, entonces sí. Bien, en principio debieron llegar a eso que está ahí.
O sea, F sobre C por D, pues es P0, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Sí llegaron a eso? sí, profe. Ok. Entonces, ya ahí tenemos una expresión para W. Bien, ahora necesitamos calcular las expresiones para capa X, capa Y, capa XY. A ver, calcúlenla. Obviamente, pues tomando como referencia sus relaciones cinemáticas, ¿no? Pues, ustedes saben que capa X pues, es menos la doble derivada de W con respecto a X, que capa Y es menos 2, menos la doble derivada de W con respecto a y capa XY, pues va a ser menos 2 veces la doble derivada de W con respecto a X y Y. ¿Sí? Entonces, a ver, obtengan capa X y capa Y y capa XY.
¿Ya lo tuvieron? Capa X, capa Y, capa XY. Acuérdense que las únicas variables aquí son X y Y. Nosotros no son variables. O sea que en principio, pues, lo único que tienen que derivarse es el seno o el coseno, pues sí es la segunda derivada. ¿Sí? ¿Ya lo obtienen? Sí, ya quedaría muy similar a la placa pasada. Claro. A ver. Ahí está. Ok, entonces ahí está capa X, capa Y igual. Ustedes pueden obtener las funciones para QX, QY y también pues para integrar esas QX y QY en los bordes y obtener las fuerzas en las reacciones, las resultantes y bueno, todo lo demás. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio, bueno, hacer ejercicio con, en este caso. Vamos a tomar la misma placa que tienen ustedes, ¿no? Nada más. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, sigue estando en apoyos simples, nada más que vamos a cambiar la carga, pero vamos a hacer una carga equivalente. Es decir, ahorita teníamos nosotros un bar. Es decir, 0.1 megapascales. Entonces vamos a mantener, bueno, más bien, vamos a mantener la misma resultante. Es decir, F mayúscula, para el caso de su placa, va a ser igual a P0 por A por B. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso nos da como resultado 800 newtons. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. 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 Ok. Entonces, estos 800 newtons, entonces ahora los vamos a dividir, bueno, más bien va a estar aplicados en una superficie C por D. Entonces, a ver, díganme. ¿Cuánto le ponemos a C y cuánto le ponemos a D? Además, va a estar en una posición X0 y una X0 y Y0. Entonces también díganme en qué posición quieren su placa. Bueno, quieren su carga en su placa. ¿Podría ser en el centro? En el centro. Ok, bueno, si quieren la ponemos en el centro. O sea, en X0 igual a 40 y Y0 igual a 50. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué dimensiones de C por D?
Una C de 10 milímetros y una D de 15 milímetros. Como gusten. Ok, C de ¿cuánto? 10 milímetros y Sí, D de 15. ¿O cuánto? sí, 15 milímetros. D 15. Y C de 10. O al revés, no sé. Sí, así C de 10 y D de 15. Ok. Entonces, bueno, trátenlo de hacer. Bueno, obviamente eso les va a llevar un tiempecillo, ¿no? Entonces, si quieren, nos vemos la próxima clase y revisamos este ejercicio, ¿sale? De acuerdo. Estoy. Bien, entonces, bueno, revisamos este ejercicio de esta carga, ¿no? Entonces, en principio, la idea, pues, es comparar, ¿no? En principio, deberíamos tener una deflexión mayor, porque aquí la carga está concentrada, pues es la misma carga resultante, pues lo estamos concentrando en un área mucho más pequeña y está al centro. Entonces, en principio, debemos tener una deflexión más grande. Y también, si tenemos una deflexión más grande, pues debemos de tener unas curvaturas más grandes al centro. ¿Sí estamos de acuerdo? Obviamente también más curvaturas capa XY en las esquinas, pues también más grandes. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver, es lo que tenemos que ver. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, Sí, ¿dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, pues entonces nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Hasta Cuídense. luego.